prioridad. ¿Sí? Pero pues para los que todavía no lo han terminado, ¿verdad? Vamos a resolver. Vieron en la metodología que teníamos que separar, en este caso, pues las potencias, ¿sí? A manera que nos sea más fácil de visualizar el resultado, ¿verdad? Y la forma de codificación. O en este caso, pues también de eh, sustituir una identidad trigonométrica por otra. Entonces, en este caso, pues el seno a la cuarta está en su potencia par, entonces la puedo dejar ahí, ¿verdad? Por el momento. Y en este caso, el coseno tiene una potencia impar, y ya sé que seno, ¿verdad? De x me va a dar como resultado coseno de x. Entonces, lo que puedo hacer es separarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, coseno de 3x, perdón, ahí sería coseno. Como es una multiplicación, entonces puedo seguir representando una multiplicación, ¿sí? Entonces, siempre, yo sé que soy muy tediosa al decirles esto, pero yo sé que ustedes conocen el procedimiento, ¿verdad? Y que a veces, pues, se lo saltan un poquito, ¿verdad? Pero recuerden que la idea es que ustedes me den a mí el procedimiento, porque lo que yo les estoy calificando en los exámenes es el procedimiento que estamos viendo, pues, obviamente en la clase, o igual que sea matemáticamente correcto, pero que me lo expresen, porque si no me lo expresan, yo no puedo calificarles, ¿verdad? De forma correcta, ¿sí? Entonces, aunque ustedes ya se sepan el procedimiento, tienen que dejarlo representado a manera que yo sepa que sí lo están haciendo, ¿verdad? Y que sí están utilizando los procedimientos, ¿sí? Muy bien. Entonces les comento. Ahora que ya lo tenemos acá, ¿verdad? Prácticamente la idea es pasar todo a términos de seno para poder hacer la codificación que nosotros queríamos. Entonces sabemos que este coseno al cuadrado de x pues tiene una identidad, ¿verdad? Que es 1 menos el seno al cuadrado de x, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta identidad para poder pasar todo en términos de seno y tener solamente un coseno lineal, que era lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces prácticamente aquí me quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Siempre dejar representado seno a la cuarta de x por el coseno de x de x. Entonces prácticamente eso es una multiplicación, y la multiplicación me queda de la siguiente manera. Primero me va a quedar x por coseno de x, ¿verdad? Por 1, pues obviamente me sigue quedando lo mismo, menos, y voy a empezar a usar esto para que ustedes también lo vayan usando, 4 de x por 2x, me queda seno a la sexta de x. No sé si alguien le estaba diciendo algo, ¿no? Entonces, vean, esto me queda entonces seno a la sexta de x, ¿verdad? Por coseno de x, porque obviamente estos dos componentes están multiplicados también, y aquí hay una resta dentro del paréntesis. Y si hice lo siguiente, también es para que ustedes, pues, de ahora en adelante también lo vayan utilizando, que se nos olvida mucho. Pero recuerden que cuando ustedes tienen esto, este de x tiene que estar prácticamente, en este caso, afecta a los dos términos de esta resta, ¿sí? Que a veces nosotros caemos en el error de venir y decir seno de 4x coseno de x menos seno de 6x coseno de x, y yo también lo he dejado pasar, de x, pero esto es incorrecto, porque ese de x todavía está afectando a ambos términos em, de la expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, y una vez que ya tenemos eso, pues como tenemos una resta, entonces podemos, la diferencial, ¿verdad? La podemos realizar el término de integral, y la diferencial lo podemos distribuir en estos términos, ¿verdad? Para que nos quede ya separado, y me quedaría entonces, por un lado, la integral de seno a la 4 de x por coseno de x menos la integral de seno a la sexta de x coseno de x de x. ¿Sí? Entonces tenemos dos integrales, y para las dos integrales voy a usar la misma codificación, que es la codificación que teníamos ahí arriba. Entonces el seno de x va a ser mi u, y mi du va a ser prácticamente coseno de x, ¿verdad? Entonces sustituimos en cada integral, antes de resolverla, ¿verdad? Hagamos la sustitución adecuada.
que sería en este caso u a la cuarta, ¿verdad? De u, menos la integral de u a la sexta de u. Y prácticamente aquí ya podemos resolver nuestra integral, ¿verdad? Que me quedaría nuevamente. Y también empiezo a poner esto porque recuerden que, aunque no lo hayamos expresado, y tampoco es que se lo estoy solicitando, pero aquí esta integral es un dy, ¿verdad? Entonces, o es un f' de x, ¿verdad? Entonces, obviamente, el f' de x cuando la integro pasa a ser una f primitiva, ¿verdad? Que se expresa con una f mayúscula y esto me quedaría u a la quinta dividido 5 menos u a la 7 dividido 7 más mi constante. Y una vez que tengo eso, pues puedo decodificar, ¿verdad? Entonces me quedaría que la función primitiva, en este caso, ¿verdad? La función original ya integrada es igual a, aquí lo puedo dejar así, seno quinto de x partido 5 menos seno séptimo de x partido 7 más c. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues en la mayoría, de verdad, es bastante sencillo. Siempre que encontremos las identidades correctas, poder resolver potencias trigonométricas, ¿verdad? Las que son un poquito más complejas son cuando tenemos pares y pares, ¿verdad? Esas son un poquito más complejas, pero ahora vamos a ir viendo y resolviendo, ¿verdad? Que todavía tenemos la otra clase para poder seguir resolviendo estos ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a ver otra, ¿verdad? Y ahorita vamos a cambiar de seno coseno o vamos a utilizar también otras potencias para que ustedes vayan también practicando con ellas. Entonces aquí voy a tomar ahora la siguiente integral. Bueno, no sé si estamos bien con este ejercicio que resolvimos. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? Ok. ¿Ya también lo copiaron y todo? todavía no, ingeniero. Ok, entonces siempre me dicen para que yo les dé un par de minutitos. Entonces tomémonos un par de minutitos para terminar de copiarla y de ahí vamos a la siguiente integral, que como ustedes están ahí, pues si se dan cuenta, como les digo, la idea es ir practicando, practicando, y pues muchas de ellas es ya la utilización de los conocimientos que ya hemos adquirido con anterioridad, ¿verdad? Pues solo es de ponerlas en práctica. Ya cuando terminemos de ver estas técnicas de integración, vamos a tratar de resolver un par, ¿verdad? En la que ya conlleva prácticamente su solución, ¿verdad? Ya necesita utilizar por lo menos dos técnicas de las que hemos estado utilizando hasta el momento, ¿verdad? A manera de que practiquemos también. Listo, ingeniero. Ok, entonces vamos a resolver la siguiente. Ingeniera, ¿Sí, dígame? tengo una duda. Ujú. Con respecto a coseno elevado a la 3, siempre tengo que, como por decírselo así, desintegrar al modo que me dé un número par. No siempre, realmente no es que sea siempre, es de acuerdo este, a lo que usted necesita, ¿verdad? Según cómo esté compuesta su integral.
Pero la cuestión de desintegrar, digamos, el coseno en un número par es porque sabemos que para la función de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, tiene que ser par. O sea, por ejemplo, no existe una identidad con un seno al cubo, por ejemplo, ¿verdad? Y tampoco lo puede trabajar con la identidad de, de coseno al cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera coseno a la cuarta, sí podría, ¿sí? Pero también tiene que ver si esa desintegración le conviene o no. Básicamente es por eso. Pero como términos generales, o sea, no es que siempre tenga que ser así, pero es lo que se recomienda cuando ustedes ven ese tipo de, de potencias, es básicamente desintegrarlas a manera que les queden potencias pares, ¿sí? Porque muchas de las identidades vienen ya sea lineales o cuadráticas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se recomienda eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me conviniera desintegrar el seno a la cuarta, lo ideal es que viniera y lo desintegrara en pares, ¿verdad? Que me quedara un seno al cuadrado por un seno al cuadrado, a manera de que yo pueda usar una identidad con cualquiera de esos dos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo lo desintegro como seno al cubo de x por seno de x, realmente ese seno al cubo no lo puedo cambiar por una identidad, a menos que vaya a utilizarlo como una u, sí me funciona tenerlo como una potencia impar, pero si no, entonces sí tendría, lo recomendable es eso, ¿verdad? Desintegrarlo a una potencia par y otra impar. Pero es únicamente por eso, por las identidades que vayamos a utilizar. Bueno, y otra pregunta, entonces al momento de desintegrar, por ejemplo, la del coseno, ¿solo es permitido aplicar una vez la identidad para una de las tres, en este caso, pues para una de las tres partes, ¿va? Seno, coseno, ¿Me puede o volver los a solo. repetir la pregunta? Al momento de hacer la desintegración, por ejemplo, en el ejercicio que acaba de resolver, hay tres partes, entonces sería seno, coseno y por coseno, ¿va? Entonces la identidad es aplicada solo a una de las tres en este caso. De hecho, puede aplicarlo a las, ¿no? O sea, por ejemplo, usted puede aplicar identidad también a esta. Pero ¿será que aplicar la identidad a esta le conviene? Porque lo que le va a hacer aquí, si usted aplica esta identidad, que es válido también, ¿verdad? O sea, no es que tenga una limitante realmente, que es lo que yo le entiendo, que me dice que solo a una y a las demás no. No, sí puedo. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le aplico la identidad a esta? Aquí sería prácticamente seno de x, seno al cuadrado de x elevado al cuadrado, ¿verdad? Perdón, no, eso no era así. Lo que le quería es utilizar la función coseno. Sería coseno al cuadrado de x menos 1, es prácticamente, aquí es menos. Permítame. Ya se nos trabó un poco. Ahí está. Perdón. La identidad sería esta. 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado para cumplir con el seno a la cuarta de x, ¿verdad? Y vea que básicamente si usted hace eso, sí lo puede hacer, pero ¿qué va a pasar ahí? Que su integral se va a hacer más grande, porque entonces primero tiene que desarrollar este al cuadrado, que sería prácticamente 1 menos el primero por el segundo, que sería 2 veces coseno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado, que sería coseno al cuadrado de x al cuadrado, que sería 4 de x, y esto tiene que multiplicarlo por este término otra vez, ¿verdad? Que es 1 menos el seno al cuadrado de x. Y entonces, si se da cuenta, prácticamente al final llega al mismo resultado, pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Haciendo un montón de integrales, porque se nos va a hacer mucho más grande, pero sí es válido y también sí se puede resolver, ¿verdad? Seno al cuadrado de x, tienen que multiplicarlos, entonces esto multiplicarlo, este 1 con todos esos y ese menos seno al cuadrado de esos, y recordar siempre que aquí hay otro x, otro x. Entonces, si se da cuenta, cuando desarrolle eso, le va a salir como una suma de integrales, como unos 4 o 5 componentes, ¿verdad? Que al final sí se pueden, probablemente sí se puedan resolver,
¿sí? Pero igual aquí la cuestión es que vea otra vez, me está quedando una potencia trigonométrica a la cuarta. Y me va a quedar una que va a ser de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Entonces ahí es en donde yo voy viendo que qué me conviene y qué no, ¿verdad? No hay nada que se lo impida realmente. Simplemente es ir viendo qué es lo que me ayuda a hacer menos compleja mi integral y qué me la vuelve más compleja. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, está bien, pero sí, hay integrales incluso en el que seguramente usted va a necesitar trabajar con 2 identidades o 3 identidades, ¿verdad? Para poder simplificar su integral. Entonces, sí, hay necesidad de aplicar identidades trigonométricas a más de a un componente de su integral, pues sí hay que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces iba a dejar una así, pero vamos a hacer otra, ¿verdad? Para una un poquito más sencilla y en la hoja de trabajo voy a poner la otra para que la empecemos a trabajar el siguiente día de clases. Entonces, vamos a ver. Así la vamos a ver. No es tan complejo. Sería esta. Sería la 3. ¿Verdad? De ahorita sería la integral de tangente al cubo de x. Aunque me cuesta respirar. Secante a la cuarta de x de x. ¿Cómo trabajarían ustedes esta integral? Sería la última que vamos a ver. Intenten hacerla y si no pueden hacerla, pues la resolvemos acá y siempre el que tenga el resultado me lo puede enviar para poder revisarlo. ¿Sí? Que es básicamente ahí, nuevamente, como les digo, usar identidades.
Muy bien, entonces ya tengo una respuesta aquí y es correcta. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente tangente y secante, ¿verdad? Tienen identidades que podemos utilizar para poder trabajar con ellas, ¿sí? Por ejemplo, primero acá podemos ver que la secante al cuadrado de x menos la tangente, si no estoy mal, también es al cuadrado de x. Esta me puede servir, ¿verdad? Ya sea que utilice tangente o que utilice secante, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de las dos, pero yo, obviamente, tal como lo trabajó Luis, ¿verdad? Si se dan cuenta ahí, me conviene más utilizar la secante, despejar secante al cuadrado de x, que va a ser igual a 1 más la tangente al cuadrado de x, ¿sí? Entonces voy a trabajar con estas. Pero para ello entonces veo que aquí hay un secante a la cuarta y aquí tengo un secante al cuadrado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar el tangente al cubo de x, ¿verdad? Voy a poner aquí la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x. Y van a ver por qué también, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que si yo elijo como u a la tangente de x, si se dan cuenta, si ustedes van a su formulario, la diferencial de tangente de x es un secante al cuadrado de x. Entonces, prácticamente puedo utilizar este como un du. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí que u es igual a la tangente de x y mi du va a ser igual a la secante al cuadrado de x, ¿verdad? De x. ¿Sí? Entonces ahí yo ya veo que con ese du ya elimino un secante al cuadrado y obviamente me sigue quedando un secante al cuadrado, pero ese secante al cuadrado lo puedo sustituir por esto. No, ¿usted cómo le? Sí. Que es justamente lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces voy a continuar acá. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, voy a seguir trabajando con la tangente al cubo de x, todavía no voy a codificar, ¿verdad? Por 1 más la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x de x. Entonces, al multiplicar esto me va a quedar lo siguiente. La integral entonces de prácticamente tangente al cubo de x por secante al cuadrado de x por 1 me va a quedar tangente al cubo de x por secante al cuadrado de x, lo voy a separar de una vez, más la integral de tangente al cubo por tangente al cuadrado, me queda tangente a la quinta de x por secante al cuadrado de x de x. Pues la codificación que yo tengo acá me va a servir para ambos, ¿sí? Entonces aquí prácticamente codificando me queda lo siguiente. U al cubo de u más u a la quinta, más la integral de u a la quinta de u. Y esto es igual a mi f primitiva, que sería u a la cuarta, partido 4, más u a la sexta, partido 6, más c, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este. Y aquí lo que me queda, pues, es decodificar, ¿verdad? Únicamente la decodificación, que me quedaría aquí que f es igual a tangente a la cuarta de x partido 4 más tangente a la sexta de x partido 6 más c. Y este sería entonces mi resultado final.
¿Alguna duda con respecto? Recuerden que si me van a mandar, por favor, mándenme nombre y apellido, porque no puedo adivinar. Porque, por favor, nombre y apellido. Estoy viendo que Jocelyn solo me manda su nombre, pero por eso no le había puesto la vez pasada, porque no me lo manda completo. Es nombre y apellido, recuerden. Si no, ahí van perdiendo sus puntos. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ay, perdón, me salí.